¿Qué tal, compañeros? Un gusto volverlos a saludar. Vamos a iniciar ahora sí con el segundo tema, que corresponde a la definición de qué es un objeto. Aquí me equivoqué, le puse un objeto, pero bueno, es un objeto. Y como subtema sería la parte de los atributos. Es algo que ya hemos visto en las clases anteriores, sin embargo, pues necesita como tal tener su propio subtema para que hagamos un énfasis y se entiendan bien estos dos tipos de atributos que conforman a lo que es programación orientada a objetos en Python. Entonces, el primer tipo sería los atributos de la clase. Este atributo de clase se encuentra inmerso dentro de la clase y se puede entender como una característica interna y que tiene siempre un valor inicial o un valor constante cuando recién se crea el objeto. Es decir, que nosotros no necesitamos pasar ningún tipo de información para este atributo y la clase ya en sí, cuando se genera el objeto que sea, va a tener siempre ese atributo de clase con ese valor inicial en particular para todos los objetos que creemos. ¿Ok? El siguiente tipo serían los atributos de instancia, que propiamente serían como las particularidades o las características específicas de cada objeto que se cree o cada instancia que se cree de esa clase. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que es, por ejemplo, si una clase le pasamos, por ejemplo, este atributo de instancia que sería nombre, el valor de ese tipo de atributos se presenta, digamos, de la siguiente manera. Entonces, este nombre pasaría a ser lo que es el atributo de instancia de alguna variable más bien de sí, una variable interna de la clase que se va a definir como un atributo de esa instancia o de ese objeto que hemos creado. La descripción más o menos estándar tenemos la definición de lo que es la clase o la creación de la clase a través del comando class, nombre de la clase, y inmediatamente después tenemos la asignación de los atributos de clase, que son estos valores constantes o variables constantes dentro de la clase, que todos los diferentes tipos de instancias o objetos que generemos van a tener siempre este valor inicial, y se pueden también de manera a través de código modificar para efectos posteriores. Y ahora en la clase del constructor, que es la que hemos estado revisando en las clases anteriores, entrarían directamente los atributos de instancia después de lo que viene siendo self. Vendría el atributo de instancia 1, 2, 3 y hasta n, dependiendo los que nosotros estemos usando, y ya propiamente el código. ¿Ok? Estos atributos de instancia van a ser como las características específicas de cada objeto o cada instancia que se genere de la clase, y este atributo de clase podría entenderse como un atributo genérico para todos los objetos o todas las instancias que se generen, pero a su vez también este se puede modificar. ¿Okay? Como se menciona, los atributos de instancia se pueden utilizar de la siguiente manera. En este caso nosotros asignamos, por ejemplo, a la variable nombre lo que viene siendo Pedro como un string, y ya cuando generamos el objeto de la clase, nosotros le pasamos esa variable para que sea su atributo de instancia al que correspondería a una cierta propiedad dentro de la clase, o le podríamos inclusive también pasar como tal el string. O sea, cualquiera de las dos formas que nosotros querramos son válidas. Ahora sí, entonces teniendo esto en cuenta, vamos a ver un pequeño programa que es básicamente la continuación de los que hemos visto. Tenemos la misma estructura que hemos manejado en los dos programas anteriores, donde tenemos una clase avión, donde tenemos un atributo de clase, que es este atributo constante que se genera para todos los objetos o todas las instancias de esta clase. De manera inicial, todos corresponderían a tener un atributo de clase llamado aerodinámica, y que va a empezar con el valor que es ala fija. Ok, avión de ala fija. Ahora bien, entonces las siguientes propiedades de los objetos corresponderían ya a los atributos de instancia, que son estos, digamos, parámetros, si lo queremos ver a través de la programación funcional, que se le mandan directamente al constructor de esta clase. Entonces, estos atributos de instancia, como se menciona, pueden cambiar de instancia en instancia, es decir, que para cada instancia pueden ser diferentes o, dependiendo, pueden también ser iguales. ¿Ok? Y estos son los atributos que van a ser como característicos de cada objeto o cada instancia que se genere de esta clase. Ahora bien, como habíamos hecho en la clase anterior, bueno, generamos dos objetos o dos instancias de la clase avión, avión 1, avión 2. Vamos a mandar a imprimir estos objetos generados para que nos envíen las direcciones de memoria que se han generado. Y ahora vamos a ver un poco de la notación de punto. ¿Ok? Esta notación nos permite
solicitar lo que es atributos de clase o atributos de instancia de los objetos generados, en nuestro caso avión 1, avión 2, para saber qué tipo de atributos estos tienen. Es importante saber que cuando nosotros solicitamos, ya sea este caso como lo habíamos visto, aerodinámica era un atributo de clase y nombre era un atributo de instancia, Python no hace ninguna diferencia entre ellos, o sea, no nos va a dar ningún indicativo cuando nos regrese la variable de que si esta se trata de un atributo de clase o un atributo de instancia, simplemente lo hace parte del objeto y no lo regresa, ¿ok? Entonces aquí la notación lo que hace es, digamos, tenemos el objeto de avión 1 y a través de la notación de puntos solicitamos este elemento que corresponde al objeto 1, al objeto avión 1, que sería el atributo de clase. Después del mismo objeto podemos solicitar también a través de esta notación de punto lo que sería punto nombre, que es el atributo de instancia llamado nombre. Lo mismo para tipo y lo mismo para número de motores. ¿Ok? Y finalmente, como les comentaba, los atributos de clase o los atributos de instancia también son objetos o más bien propiedades mutables de este objeto generado. Es decir, que se pueden modificar similar a como lo hacíamos con las listas o los diccionarios, donde por ejemplo para el caso del objeto 2, que correspondería a avión 2, mandamos a llamar este parámetro, este atributo de clase llamado aerodinámica, y ahora le vamos a poner o asignar el valor de ala móvil. Si ustedes recuerdan, este valor inicialmente tenía el valor de ala fija, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer ahora con un atributo de instancia que correspondería del objeto 1, avión 1, modificar el atributo de número de motores ahora a 6. Si se recuerdan, para cuando nosotros creamos el atributo, el objeto 1, inicialmente tenía un número de motores de 2. Entonces eso es lo que vamos a modificar y vamos a ver si es que Python no lo permite. ¿Ok? O a lo mejor yo le estoy diciendo cosas que no. Entonces esta sería la evidencia. Y vamos a llamar otra vez al atributo de clase del avión 1 y vamos a llamar al atributo de clase del avión 2, que en teoría, si esta modificación no es válida, pues deberían de valer lo mismo. Y si esta modificación fue válida, entonces estos dos valores deberían de ser diferentes, estas dos variables. ¿Ok? Y finalmente vamos a también llamar del objeto avión 1 el número de motores para ver si realmente se realizó la modificación del atributo de instancia. Entonces ya saben, guarden y ejecuten su archivo y vamos a ver qué nos arroja. Bueno, en la primera parte ya sabemos que nos arroja los objetos que corresponden a un objeto de clase avión y tienen esta dirección de memoria. ¿Ok? Vemos que ambos tienen direcciones de memoria diferentes, difieren por esta parte. Y ahora vamos a ver lo que nos imprime. El atributo de la clase avión corresponde inicialmente, como lo habíamos visto, a avión de ala fija, que es este valor inicial o constante que se le da del atributo de clase. Y vemos que el atributo de instancia para el objeto generado va a ser un Boeing 777. El atributo de instancia 2 va a ser para pasajeros. Y el atributo de instancia 3, que hacía referencia al número de motores, va a ser 2. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer esta modificación. Ahora el atributo de clase para el caso del objeto avión 1, ahora vemos que se vuelve avión de ala fija. Ok, entonces este primer elemento, digamos, se mantiene, que sería el correspondiente a este, nuestro parámetro inicial. Ahora vemos que el nuevo atributo de la clase avión 2, que si no permitiera Python hacer la modificación del atributo de clase, debería decir avión de ala fija. Sin embargo, ahora dice ala móvil, es decir que sí es válida esa modificación. Y finalmente lo que hacíamos en el último renglón del código era imprimir el atributo de instancia modificado para el número de motores del objeto avión 1, que correspondería a este que estamos imprimiendo aquí. Entonces, inicialmente el atributo de instancia tenía un valor de 2 y ahora vemos que el atributo de instancia tiene un valor de 6, lo cual entonces también indica que nos permite realizar esa modificación. Entonces, básicamente esto es todo para el repaso de atributos, tanto de clase como de instancia. Y vamos a continuar con el siguiente subtema. Ya saben, compañeros, siempre les digo, se me olvida, pero les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, con eso ayudan bastante al canal y es gratuito y lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, desde las cuentas que ustedes quieran. Entonces, siempre nos ayudan bastante con eso. Muchas gracias.